Ok, buenas noches. Nuevamente aquí estamos. Les damos la bienvenida al lanzamiento del proyecto de Inciencia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Chile, que se desarrolla con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, en la línea de incidencia de mujeres y equidad de género. Este proyecto tiene por objetivo prestar asistencia técnica a los y a los convencionales sobre la importancia de incluir el sujeto de las mujeres en una propuesta que garantice la igualdad y no discriminación de sus derechos en lo que será la nueva Constitución Política de Chile. Para ello, consideramos que es fundamental reconocer la concepción de las autonomías de las mujeres, la que fue definida en el ámbito regional de los derechos humanos de las mujeres a través del Consenso de Brasilia, realizado en el año 2010 y del cual nuestro país es parte. Es así que la entendemos como la capacidad propia y garantizada del ejercicio de los derechos en los ámbitos de participación de la vida, distribuida entre los espacios públicos y privados, siendo fundamental para el reconocimiento del sujeto político de las mujeres en libertad de decisión sobre sus destinos. Asimismo, las autonomías de las mujeres las vamos a trabajar bajo sus tres dimensiones: la de la toma de decisiones, la económica, la física y como también su interrelación, con el fin de asegurar una participación tanto en el acceso como en la posición de los derechos, puesto que no estamos hablando de una autonomía cualquiera, sino que rescatamos la autonomía que reconoce la experiencia propia de las mujeres, los saberes situados y compartidos, y que se está cargada de historicidad, a través de una lucha política de años recorridos contra las constantes desigualdades impuestas por el sistema patriarcal, y razón por la cual justamente estamos aquí, no solo para igualar los derechos fundamentales, sino que para reconocer a las mujeres en su dignidad, diversidad y la libertad de decidir. En este sentido, es importante recordar que las mujeres fuimos reconocidas como humanas recién en el año 1993, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Viena, y que Chile recién en el año 1999 la reconoció con la publicación de la Ley 19.611, que estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Y por supuesto, la Ley 21.216 del año 2020, que impulsó la institucionalidad de la Convención Paritaria, y que en términos de representación y toma de decisiones se convirtió en el segundo hito más importante de la participación política de las mujeres en el país, después de la obtención del sufragio femenino en 1949. Situación que refleja una muestra del actual vacío legal y la indolencia del compromiso real sobre los derechos de las mujeres en la construcción de un marco jurídico que ha sido configurado bajo un mandato androcéntrico del derecho, legitimado en una relación binaria de la realidad sobre un hombre sujeto de derecho y una mujer objeto de derecho. Lo que se vincula de forma directa es la propuesta que queremos desarrollar con ustedes hacia la generación de un nuevo contrato sexual. Por ello, en esta etapa inicial, invitamos a 4 especialistas en la materia para que desde su experiencia desarrollen la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de redactar una constitución con perspectiva de género y cómo garantizar el sujeto de derecho de las mujeres a través de las dimensiones de sus autonomías en la toma de decisiones física y económica? A continuación, tengo el gusto de presentar a Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, jurista, feminista, investigadora, académica y política costarricense, altamente reconocida en la comunidad internacional por su activismo por los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Desde el año 2019 ocupa el cargo estratégico de secretaria ejecutiva de la CIM. Además, fue ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres INAMU, en el periodo comprendido entre el año 2014 y el 2018, y fue directora de la Defensoría de la Mujer de los Habitantes de Costa Rica hasta el año 2019. Dejo con ustedes a Alejandra Mora Mora. Daniela, ¿se me escucha bien? Un abrazo. Perfecto, Alejandra. Bienvenida. Gracias, Daniela Andrade. Agradezco realmente el espacio para compartir con este equipo de Flaxo el evento y celebro la idea. Y además con mis compañeras de este panel, a las cuales reconozco que hay toda un encuentro intergeneracional y multisectorial, que así es como se construye. Y creo que Chile está dando cuenta de todo este hermoso proceso. Quería
retomar la pregunta que haces como Comisión Interamericana de Mujeres y como la secretaria ejecutiva de este espacio, de la relevancia de redactar una constitución desde la perspectiva de género. Y yo creo que esto de redactar una constitución, este pacto máximo, estratégico, soberano, que pasa por todos los ámbitos de la vida del país, empieza por generar cambios en la forma de la representación y en las agendas, y a esos dos temas me voy a referir. Así es que una oda a Chile por la elección del primer paso, es decir, ese cambio en la forma de la representación, de esa apuesta que ha hecho a la paridad, está marcando un precedente histórico de llevar la paridad a la redacción de un nuevo pacto para un país, pero además se convierte en el país referente de la región, y por eso estamos muchas personas apostando a este proceso, porque hizo muchas cosas en esta primera parte, además de asegurar un mecanismo como fue el encabezamiento de las listas para lo de la paridad, llevarlo a este espacio político, y ahora estar diseñándolo para la convención. Yo quería usar un poco algunos de las discusiones que hemos venido teniendo en la región sobre los temas del Estado para decir qué significa esto con perspectiva de género, y quisiera hacer una apuesta a una necesidad de entender de qué se trata el modelo de Estado y cuál es la lectura, entonces, que desde la perspectiva de género, que desde la perspectiva de estas sujetas antes llamadas impostoras en la política o que llegamos tardíamente y ahora como actoras principales de un proceso de esta naturaleza, ¿qué significa esto para la democracia y qué significa para la democracia representativa, pluricultural, esta que reconoce esa diversidad desde los pueblos originarios y las diversidades que tenemos como personas en todo este proceso? Y cómo ponerle entonces a esta democracia el apellido de participativa y el apellido de democracia paritaria. Y es aquí entonces donde, además de colocar como un tema central en la definición de democracia el tema de la representación, también adicionar el tema del reconocimiento de las voces y de las necesidades de las personas. Yo quiero aquí poner un punto de inflexión, y es que las mujeres somos las que venimos interpelando últimamente la democracia con mayor dinamismo. De hecho, la encuesta del Latinobarómetro señala claramente que son las mujeres las que tienen menos apuestas a la democracia. Y esto es muy claro. Y es que el Estado se ha distanciado de la satisfacción de las necesidades de las mujeres. Y entonces, esta visión de democracia que estamos presentando y que hay que colocar en una constituyente, no es solamente la representación, sino además es cómo entender que la democracia no es solo contar bien los votos, sino es acercarse a la gente y satisfacer las necesidades de la gente. Por eso la vocería, la relación con las personas, esto es muy importante. Por supuesto, a la par de esto hay que construir institucionalidad que sea eficiente, que sea creíble, que garantice el buen gobierno, y detrás de todas estas palabras existen unos grandes conceptos, porque buen gobierno solamente es posible con la perspectiva de género. Y cuando hablo de perspectiva de género, no tengo por qué estar diciendo interseccionalidad, porque lo comprenden. La definición de perspectiva de género tiene una mirada interseccional, y entonces por favor entendámoslo colocado en ese lugar. Y en esta relación no puedo dejar de mencionar la necesidad de articular con la gobernanza local. Y aquí hay un punto de inflexión también, porque los liderazgos de las mujeres, en muchos de esos liderazgos naturales, están colocados en lo comunal y tienen una referencia inmediata a la gobernanza local. Por eso es tan estratégico esta vinculación y establecerlo así en el diseño de este Estado que se relaciona, que articula, que oye y que entiende lo local. Otro elemento absolutamente estratégico es el concepto de igualdad. Y este concepto de igualdad es el concepto que hemos venido manejando, que es el desde las diferencias. Es el que entiende
las diferencias y busca medidas jurídicas para equilibrar estas diferencias, porque entiende además que si estas diferencias no se atienden por parte del diseño de instrumentos jurídicos y de la política pública, su falta de consideración solo profundiza la violencia y la discriminación. Y por eso, para esto, hay que identificar las brechas existentes entre hombres y mujeres que limitan los ejercicios de derechos. Y esto es muy, muy importante. Y por eso cuando ustedes acercan el proyecto que hoy estamos empezando, lanzando, desde las autonomías, a mí me parece muy interesante, pero quisiera hacer un aporte feminista y ligarlo con otro concepto para irlo armando y trabajando, y es los conceptos feministas de la redistribución en 3 ámbitos que están colocados históricamente. Las feministas hemos señalado la necesidad de redistribuir el poder, redistribuir el tiempo y redistribuir el dinero como ejes centrales de un nuevo pacto de género. Y permítanme referirme brevemente a lo que entendemos por redistribución del poder, y por supuesto que aquí el concepto de paridad, de democracia paritaria, pero más aún de paridad como ética política, donde lo femenino vale, donde lo femenino transforma, porque la perspectiva de género no es una categoría descriptiva, sino es una categoría transformadora que, llevada a la paridad, es una nueva ética política transformadora. Y aquí esto es importantísimo porque nosotras, quienes hemos estado en puestos de decisión, quienes estamos empujando todos estos procesos, somos las herederas milenarias de unas estafetas que otras mujeres han llevado. No se vale llegar sin no llevar la agenda, y no se vale entonces consignar la necesidad de la paridad como esta ética política que concierne a la vocería de las mujeres sobre la base de nuestra agenda. Y esto es muy importante. El otro tema de paridad que hay que llevar al nivel de la representación y de la inscripción en toda la jurisdicción de lo electoral significa que esos elementos constitutivos de la democracia representativa que giraban en torno a territorio, o sea, así son los esquemas de votaciones sobre la base de territorio e ideología, es decir, sobre la base de los partidos políticos y los, digamos, mensajes y apuestas que representan, es colocar en esta base de la representación el tema del sexo como un elemento fundamental para la participación, y aquí es donde esa es, digamos, el armado que requiere la paridad en el mundo de lo electoral y conceptualmente donde debe señalarse o colocarse. En esto, bueno, yo quisiera decir que la Constitución no es ni por asomo una cosa reglamentista, pero es muy importante señalar algunos mecanismos y estar los que ustedes han hecho del encabezamiento, pero también establecer listas trenzadas. Pero lo de las sanciones sí son de reserva constitucional. Cuando no se establece sanciones en algunos ámbitos, después no se pueden establecer. Y son de reserva legal, pero cuando son mayúsculas estas sanciones que tienen que ver con derechos políticos, me parece que es importantísimo llevarlo a este nivel. Por supuesto, hay que establecer las acciones afirmativas. Y déjenme decirle que las acciones afirmativas no se excluyen, pueden coexistir con la paridad, no son excluyentes, y esta nueva forma de entenderlas, la paridad no como un piso, sino que puede articularse con acciones afirmativas, constituyen un elemento novedoso que hay que trabajar en este espacio que ha resultado tener tanto posibilidad de repensar todo lo que hemos venido haciendo en este proceso. En relación con la distribución del tiempo, quiero decir la importancia del instrumento que tenemos para medir el uso del tiempo, las brechas que se dan cuenta en este espacio. Dicen que más o menos 2/3 partes más
que los hombres nosotros dedicamos al espacio del cuidado o del espacio del mundo de lo privado, y aquí se coloca el tema de los cuidados. Por razón de tiempo no puedo extenderme en cuidados, pero realmente el significado de cuidar y lo que hemos hecho las mujeres milenariamente y cómo hemos sostenido la vida y la poca visibilidad que tiene este trabajo, pero que tiene la poca visibilidad y reconocimiento además que tiene la labor cuando se siente que es algo como natural, que tenemos que seguirlo haciendo y donde ya no hay forma de seguirnos recargando, y la Comisión Interamericana de Mujeres puso un documento en el cual identificábamos 10 nuevos patrones de cuidado durante este proceso de pandemia y COVID. Por lo que hay algunas recomendaciones que son muy importantes de colocar. La primera es que los cuidados tienen que ser un derecho, porque cuando uno solo no lo coloca en la dimensión de derecho, no colocas al Estado como el gran garante. Y además no es exigible, es tal vez si querés, si podés colocarlo como un derecho, es muy importante. Pero también hay que colocarlo en la lógica del bienestar social, de todo lo que hemos entendido por estado de bienestar y en la lógica entonces de servicios en esta dimensión. Por supuesto que hay que hablar en la convención del tema transformación cultural y llevarlo a paternidades, porque esto es absolutamente fundamental en relación con el ejercicio de esa cultura patriarcal, de las paternidades de los hombres en relación con el ejercicio de las maternidades que ejercemos las mujeres. Y por supuesto que tiene que ser un tema económico. Hay mucha teoría económica sobre la economía de los cuidados, pero también como Comisión Interamericana hemos colocado, ¿no?, eso en el tema del valor agregado en el proceso económico. Y hay algunas ideas que ya han surgido, por ejemplo, las cuentas satélites que lo ponderan, pero hay que seguir construyendo en relación con este tema. En relación con la distribución de el dinero, gracias. Quería señalar la necesidad de la ruptura que hay que hacer entre trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. Esta es una odiosa segmentación social, sexual, que es la que está de base en el patriarcado. La definición de trabajo como transformación de bienes y servicios no alcanza a lo reproductivo, y esta redefinición, que por cierto nosotras estamos trabajando arduamente en esta redefinición, inclusive hemos pensado en la necesidad de llevarla a nivel convencional para poder exigir esta visibilización y este reconocimiento a lo que significa el trabajo reproductivo. Y entonces eso significaría, no sé, acciones de pensión inmediatamente. Es decir, si yo he trabajado reproductivamente atendiendo el mundo de lo privado, eso significa que cuando llego a mi edad adulta y no tengo una pensión, no es que me la van a regalar, es que el Estado debe darlo porque yo trabajé, pero le trabajé en un espacio en el cual debería accesar determinados derechos. Y así podemos definir una serie de elementos sobre la base de esa reconceptualización que estamos colocando. Por supuesto que hay que hablar de todas las brechas que hay en el mundo laboral, de la relación laboral, de los ingresos, del tema del emprendedurismo y empresariedad, de la brecha digital, de la brecha de acceso a recursos financieros, a los recursos de la tierra, la brecha a la informalidad, de la segmentación sexual de los trabajos, etcétera, porque hay que hablar de las acciones afirmativas como mecanismo para resolver las brechas. Por supuesto que cuando hablamos de dinero no solo de las mujeres, sino es cómo lo distribuye el Estado. Y aquí estamos hablando de un gran pacto fiscal. Cuando hablamos de género, no puede ser que no entendamos la importancia de los presupuestos, de dónde se recoge el dinero y de dónde se gasta y cuáles son las apuestas. Por supuesto que estamos entonces hablando de que la política económica y la política tributaria tiene que ser elaborada con perspectiva de género, tiene que hablarse de presupuestos con perspectiva de género, tiene que hablarse de crisis, tiene que hablarse en un momento en que la crisis económica llevará a repensar todo lo que hemos hablado de lo tributario.
En el tema del tema del poder, olvidé decir que tenía que ver con la distribución del poder político de espacio de toma de decisiones, pero también el poder sobre nuestro propio cuerpo, que es todo un tema que significa la posibilidad de controlar el espacio más importante y vital de nosotras como mujeres para poder controlar. Entonces, y para poder apropiarnos y tener autonomía, ahí sí relacionado con los conceptos que ustedes han colocado, en la familia, en el entorno laboral, etcétera. Quiero señalar que hay otro elemento que no se puede dejar de lado, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y aquí tenemos una poderosa convención, Belén do Pará, donde establece la prevención, investigación, sanción, reparación, y que esta mirada de las violencias, vea que señalo las violencias, que se modifican, se amplían, se transforman, constituye, digamos, un espacio que es importante de señalarlo, de prohibirlo y de colocar esta debida diligencia que establece Belén do Pará y de así entender este continuum de la violencia ahora, los espacios de lo político, al mundo de lo digital, etcétera. Hay que hablar de estado de bienestar social, hay que hablar de poder de distribución y universalización, hay que hablar de los grandes sistemas de salud, educativo, pero ahí hay que colocar el sistema de cuidados como un nuevo sistema que debe estar a la par de estos sistemas. Hay que hablar de lo judicial y la justicia electoral también, que son los garantes de la interpretación que se haga, tomando en cuenta esta igualdad desde las diferencias y tomando en cuenta las necesidades de las mujeres. Esto que estoy planteando es parte de un artículo que estamos publicando donde hacemos esta mirada de las necesidades de un Estado feminista, de un Estado con perspectiva de género, de dónde están los puntos y por supuesto que esta constitución, esta primera constitución paritaria del siglo XXI debe transformar ese diseño del Estado. Las mujeres somos la mitad de la población, por razones de género y de patriarcado estamos en una situación de desigualdad y debe entonces la arquitectura de un nuevo paradigma establecer este tipo de derechos y este tipo de líneas constitucionalmente. Es un cambio radical del enfoque del Estado, de la democracia, de la universalidad, del acceso a derechos. Solo desde esta visión, desde nuestra perspectiva como Comisión Interamericana, las mujeres podemos disfrutar del ejercicio de nuestros derechos. Daremos seguimiento a todo lo que haga Chile, lo llevamos en el corazón y estoy segura que desde esta interseccionalidad en la que vamos recreando y construyendo, vamos a poder avanzar de paso seguro. Así es que Chile, adelante y nos enorgullece poder contribuir desde este lugar. Gracias, Daniela, querida. Muchísimas gracias, Alejandra, qué orgullo, qué rico tenerte acá con nosotras, o sea, todos los elementos que nos has dado. Aquí vamos a tener harto trabajo ya desde el inicio, así que te agradezco una vez más contar con tu presencia y esperar también después cuando terminemos este proceso, tener también el cierre, así que aprovecho inmediatamente de engancharte para una próxima invitación para seguir contando contigo. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, a continuación viene nuestra segunda especialista en la materia. Ella trabaja en el ámbito nacional. Su nombre es Javiera Arce Rifo, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política, mención en instituciones y procesos políticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de ser profesora del Magíster de Gobierno y Gestión Pública y secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso. Como también es integrante de la red de politólogas, como parte de aquí de alguna de las presentes, y es coautora de por qué existe esta convención. Ella es la coautora de la fórmula electoral de la paridad de género de la Convención Constitucional chilena, así que le damos la más cordial bienvenida. Javiera, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. De verdad, muy agradecida. Saludo a Lucía, a Daniela por esta invitación.
Es muy difícil hablar después de Alejandra Mora, ella ha tocado todos los temas, es muy especializada en esta área. Yo soy una humilde politóloga chilena que no tratará de avanzar en algunos aspectos, creo yo, de esto, y con mucho menos experiencia. Hay un tema que a mí me parece interesante que debemos abordar, que tiene que ver precisamente con lo que nos convoca, como la redacción de este nuevo contrato social y sexual, que tiene que ver con la convención, la tarea de la convención y con construir una constitución de nuevas características. Y acá no puedo dejar de pensar en las líneas del feminismo institucional inglés, que nos plantea que en efecto las instituciones no son neutrales al género. Las instituciones políticas no son género neutras en ningún caso, porque todas han sido hechas por hombres y para hombres. Y en efecto, la política, a pesar de que han habido mujeres que han integrado y que a lo mejor hay, Lucía con Julieta nos invitaron a participar en una publicación que se llama La política siempre ha sido tema de mujeres o cosa de mujeres, no me acuerdo el título. Aún así me parece que todavía persiste la presencia masculina más de lo que nosotros quisiéramos. Y ahí creo que es importante, creo yo, avanzar hacia el entendimiento, como decía al principio, de que las instituciones no son género neutrales, son masculinas, pero como nosotras y nosotros y nosotres en estos espacios también empezamos a tener una reflexión más arriba de lo procedimental y nos vamos directamente hacia la idea de lo que sería la concepción de una democracia paritaria, más allá del ajustito de la fórmula electoral, etcétera, es pensar y repensar un país con una construcción institucional diferente. En el sentido en que vamos a tener que avanzar a pensar, por ejemplo, en un diseño del Estado que no violente a las mujeres, que no violente a las mujeres y a las diversidades desde su concepción, y que también introduzca en su quehacer no solo a las mujeres en términos de representación, sino que también como grupo social que se mueve y participa. Gracias al movimiento feminista, todas las acciones de reformas políticos institucionales que hemos tenido no solo en Chile, sino en el mundo, se deben también a esta flexibilización y a esta convivencia y a esta relación simbiótica que tienen las feministas y que tenemos las feministas en las instituciones con las que están en la calle. Entonces, estamos siempre muy de la mano. Ayer escuchaba una charla de Diana Mafía, ahora que tengo un poco más de tiempo, y ella decía que el movimiento feminista no podía ser un partido, y yo estoy de acuerdo, porque además los partidos políticos son estructurados y el movimiento feminista requiere más flexibilidad. Pero esa flexibilidad tiene que ser expresada en políticas públicas y avances institucionales también. Por lo tanto, tiene que haber una frase, una pequeña estructura, una pequeña línea o institución normativa que declare esta convivencia entre la participación y la ejecución de la acción del Estado. Del Estado me estoy refiriendo a los tres poderes del Estado, en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que para mí involucra este asunto? Básicamente es en entender también que nos encontramos en un escenario de crisis de la democracia liberal, que Chile está al borde del colapso sistémico. Esto es un tema que me van a, o sea, no sé, me van a disculpar si parezco histérica o no sé qué, pero estoy muy preocupada porque sin la convención o después de la convención, o si la convención no resulta, nos vamos un poco, estamos en problemas. O sea, acá la democracia chilena está en crisis, y esa crisis de representación, nosotras
desde nuestro humilde espacio, yo lo vuelvo a decir, estábamos ahí, tratamos de ayudar para poder ampliar el concepto de representación, pero es que esto también no puede implicar un retraso en las decisiones. Entonces hay una tendencia ahí a generar ciertos trade-offs y después nos van a decir, es que por culpa de las feministas se fregó la convención, que no pudimos llegar a un acuerdo. Entonces también hay que tener cierta responsabilidad sobre los diseños institucionales y procedimentales que se están generando también en estos espacios. Entonces, tenemos por una parte esta como concepción del renacer institucional con perspectiva de género. No vamos a hablar del Estado, porque eso es meramente formalismo, sino más bien repensar esta institución con clave de género. Es decir, que esta institución nueva no violente a las mujeres, pero que además tenga una concepción distinta de la conexión con la ciudadanía, y eso lo entrega inmediatamente el feminismo. El feminismo es participación, el feminismo es protesta social, el feminismo es vanguardia, el feminismo va más allá. Entonces tenemos que ver de qué manera hacemos esta incorporación. Y en esa diversidad también es importante reconocer que las mujeres no somos todas iguales. O sea, las mujeres tenemos diferentes intereses, diversos intereses, y en eso también no se puede tratar a las mujeres como un grupo social homogéneo. Entonces ahí también hay que ver y cautelar cómo se introduce este elemento que decía Alejandra desde la interseccionalidad en este anclaje institucional de la con perspectiva de género, o este renacer institucional que va a legitimar y va a reconocer que somos diversos. Es decir, que es una sociedad que no solamente está compuesta por hombres y mujeres, sino que también está compuesta por pueblos originarios, por personas de distintas edades, por personas de distintos géneros también, y para ellos también tiene que existir una cabida en esta nueva casa de todos, todas y todes. Entonces, es un proceso, creo yo, muy difícil de entender, donde hay que pensar mucho y hay que repensar mucho elementos estrictamente filosóficos ya a estas alturas del partido, y donde tenemos que tener claridades específicas de cómo se materializa esto. Y acá voy a tomarme mis últimos 3 minutos para expresar ciertos niveles de preocupación, porque obviamente como el feminismo es algo muy laxo, hemos tenido ciertas discusiones a nivel del movimiento en este último tiempo respecto de los conceptos de paridad. Paridad numérica no está satisfaciendo, eso para el feminismo liberal puede llegar a ser una tragedia, y sobre todo para aquellas mujeres feministas que representan sectores más bien burocráticos y también se dejan mucho llevar, y me van a disculpar por todo esto del mainstreaming gender, que es una cosa que viene de Naciones Unidas y que viene mucho, y que hay una tendencia a repetirlo, sobre todo en sectores más bien centrados en la centroizquierda. Esto no es meramente política de la presencia, esto tiene que ver con representación sustantiva también, y ver de qué manera nosotros vamos entendiendo la paridad desde otra perspectiva, desde una perspectiva también de cómo entendemos la inclusión y la incorporación de toda esta diversidad social en la construcción del Estado. Entonces, con esto último me detengo a propósito de qué vamos a entender por democracia paritaria, es más allá de tener o de contar mujeres. Esto no es solo contar mujeres. Hay una tendencia, sobre todo a las feministas de partidos, básicamente, que tienen esta tendencia, y también a algunas politólogas, a contar mujeres. Pero esto es más, esto es mucho más. No es solo contar las mujeres. Entonces ahí yo debo confesar mis fuertes tendencias argentinas que tengo en el feminismo, muy, muy duras, y también hay estas herencias medias postmarxistas también que me llegan a veces con Nancy Fraser, y que no puedo estar más de acuerdo que esto va de la mano de una agenda de redistribución y reconocimiento muy fuerte. La redistribución económica en un país tan desigual, y tan además violentado por las fuertes desigualdades sociales, económicas y políticas, de su posibilidad de reencuentro en este nuevo diseño institucional. Y a mí me parece, y con esto culmino, que el feminismo, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, podría ser una vía para salvar la democracia, en ese sentido, entendiendo, en efecto, que se requiere ampliar los marcos democráticos más allá
de lo que entendemos por representación, sino que también por deliberación y participación. Entonces, por eso es importante también interpelar a las feministas blancas, como les solemos decir, a las feministas que se mueven en los círculos más bien académicos, en los círculos políticos formales, invitarlas a conversar con estas otras feministas y con las feministas populares, con las feministas de los pueblos originarios, es decir, llegar a un acuerdo entre todas las feministas para ver de qué manera vamos también incorporando este género finalmente en una institución tan importante como es la nueva Constitución. Eso, muchas gracias. Gracias, Javiera. Y me estaba acordando el libro, lo estuve buscando por acá porque lo tenía así, lo trabajo bastante, pero no lo encontré, el libro que editaron junto con Lucía y Julieta Suárez, que la política siempre ha sido cosa de mujeres, y que me tocó ver la presentación que hicieron hace, si no me equivoco, en diciembre del 2018. Bueno, a continuación, nuestra próxima invitada. Gracias, Javiera, por contar contigo, y esperamos volver a verte en algunas charlas con las constituyentes, los constituyentes, aquí por el mismo canal. Bueno, la tercera invitada es del ámbito internacional. Ella, bueno, por razones de diferencia de horario, vive en Francia, nos mandó un vídeo sobre su presentación. Ella es una, es un hombre, ella es presidenta de las mujeres de las mujeres de la Fundación Mujeres en Francia, y nos va a dar una charla con respecto a, la situación que están viviendo, estos tires y aflojes, que tenemos que estar siempre las mujeres luchando, por nuestros derechos, que muchas veces creemos que están ganados dentro de este sistema patriarcal, pero realmente no son derechos ganados, es una relación como de tira afloja que siempre se está dando, ¿ya? Bueno, como les decía, ella es militante feminista, maestra en ciencia política y presidenta de la Fundación de las Mujeres en Francia. Entonces dejo con ustedes a Cécile Malfer. Hola, soy Anne-Cécile Maillefer, soy francesa, soy la presidenta de la Fundación des Femmes, que es la Fundación de las Mujeres en Francia. Le agradezco muchísimo a Lucía Miranda Leiva por la oportunidad de hablar con ustedes hoy y poder presentarles un poco lo que pasó en Francia acerca de la paridad y lo que sigue pasando o que no sigue pasando acerca de la paridad acá en Francia y de la participación de las mujeres en el ámbito político. Primero, hay que plantear que hablar de participación de las mujeres en el ámbito político, en los puestos de poder, no es una preocupación solamente para algunas mujeres que sean más privilegiadas. Hablar de paridad en política es una cuestión sumamente importante para todas las mujeres en todas las clases sociales, porque el poder es justamente el corazón del patriarcado. Es la razón por la cual hay esas inigualdades entre mujeres y hombres. Tener el poder es el propuesto del patriarcado. Tener el poder, mantener el poder sobre las mujeres y los niños, y con ese poder también acceder a sus cuerpos, poder disminuirlas. El poder es el corazón del patriarcado. Entonces, poder ponerse la cuestión de cómo compartir ese poder y cómo luchar contra la exclusión de las mujeres del poder es una cuestión que es central en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Lo que pasó en Francia acerca de ese tema es que en Francia las mujeres pueden votar y ser elegidas desde el 1946, 44-45. Desde esa época, las mujeres han sido involucradas en el ámbito político, votan, pero no están elegidas.
hay candidatas, pero no hay muchas y no están elegidas. Y llegamos a los años 90, en los cuales en la Asamblea Nacional había menos de 5% de mujeres elegidas, aunque la ley decía que sí podían. Entonces, claro, veíamos que había un problema. Entonces hubo un debate en que, ¿cómo lo hacemos? Y lo que vimos es que la Constitución francesa, como fue escrita por y para hombres en el poder, no había esa cuestión de compartir el poder con mujeres. Había esa ilusión de que el poder, de que el ciudadano francés era un ser neutral, sin sexo, que claro que al final, y estoy de acuerdo con eso, no importa que sea mujer o que sea hombre a la hora de gobernar. Pero el problema es que en realidad cuenta el hecho de que somos mujeres porque claramente somos excluidas. Entonces hay que enfrentar esa situación y hay que arreglarla. Y para solucionar esa situación había que cambiar las leyes electorales y por eso había que cambiar esa constitución que tenía esa ficción del ciudadano neutro y hacer que la constitución inscriba que mujer y hombres deben ser iguales. La Constitución ahora, con ese cambio que hubo al finales de los 90, escribe que la ley debe garantizar el igual acceso a las mujeres y a los hombres a las elecciones y a los puestos. Y gracias a esa modificación en la Constitución francesa, pudimos al principio de los años 2000 votar leyes que van a favorizar la paridad en los puestos políticos. Hubo muchos debates acerca de eso, pero al final lo hicimos. El problema es que lo que vemos es que ahora, aunque hubo estos cambios mayores en la Constitución, ya que la Constitución dice que la ley debe garantizar la igualdad de acceso, lo que vemos es que las mujeres siguen siendo extremadamente minoritarias en las distintas asambleas. Sin hablar del hecho de que nunca hubo una presidenta, nunca hubo una primer ministra y algunos meses no más. No hay presidentas de Asamblea Nacional, no hay presidentas de Senado, hay muy pocas presidentas de partidos políticos y hay muy pocas miembros del Senado o de la Asamblea Nacional. Hoy en día hay un poco más del 30% de mujeres en la Asamblea Nacional en Francia, que es la Cámara Alta, y esa cifra es la mayor que nunca hemos tenido. Entonces, claro, ahora, aunque la Constitución lo garantiza, aunque la ley también lo diga que hay que tener paridad, lo que vemos es que en los hechos tampoco hay. Entonces, los desafíos que tenemos enfrente ahora de nosotras es de ver cómo hacer para que esa situación se soluciona de una por una, o sea, por fin que lo logramos, esa paridad. Entonces, para poder lograrlo, hay que ver que primero hay que enfrentarse a la realidad de la situación, es que el patriarcado no es solamente un sistema cultural ahí que está flotando. El patriarcado está mantenido por seres humanos, por hombres de carne. Y estos hombres tienen ahora el poder y no quieren deshacerse del poder. Entonces hay que enfrentarse y hay que verlo bien, que la buena voluntad no basta, porque los políticos quieren el poder y van a hacer lo que quieran para mantenerlo, que sean mujeres o hombres. Pero los hombres tienen esa ventaja que hace que ellos tienen ese patriarcado de sus lados, entonces lo usan. Entonces, la buena voluntad no basta, hay que tener leyes fuertes, con, por ejemplo, multas muy altas por los partidos que no respetan esta paridad, o también cambiar los modos de sufragio para que no sea solamente la buena voluntad de un partido, pero que sea obligatoria y que si no se respeta, el partido no puede poner las listas y ya, y basta. Y así hay paridad. Hay que imponerlo y la buena voluntad no es suficiente.
La segunda cosa es que los partidos fueron creados y todavía están manejados para y por hombres, y no por la socialidad, por la manera en que crecemos. La mujer y los hombres hoy en día no hacen las mismas cosas en la vida. Quiero decir que en el nivel doméstico, la repartición del labor doméstico no es lo mismo. Entonces, si las mujeres seguimos teniendo en cargo a los hijos, de bebé, de cuando crecen, no podemos participar en las reuniones por noche, no podemos participar en las reuniones los fines de semana, no podemos irnos de campaña electoral durante semanas porque tenemos hijos y porque estamos en cargo de eso. Entonces, los partidos políticos, si quieren realmente hacer que haya mujeres en el ámbito político, en alto nivel político, deben enfrentarse a esa realidad que tienen que poner en marcha dispositivos para que las mujeres puedan participar. Puede ser, por ejemplo, babysitting durante las reuniones, o otros tipos, o también ayudar a las mujeres en tener más confianza en ellas, ayudarles a tener más confianza, a desarrollar todas esas aptitudes que los hombres desarrollan desde pequeños en su educación y socialización masculina. Entonces, cambiar la Constitución y que la Constitución tenga en cuenta de que es el propuesto debe garantizar la igualdad, eso es lo mínimo y lo esencial, pero no es lo suficiente. Hay que tener leyes electorales y después hay también que tener partidos que lo tienen en cuenta, y tenemos también que seguir en el cambio social, hacer que las mujeres tengamos una educación similar a los hombres en el ámbito de cómo nos desarrollamos en el espacio público, cómo hablamos, cómo tenemos confianza, y esos son también cambios culturales más generales. Y entonces, ojalá y les deseo una buena asamblea constituyente, y ojalá logran tener buenas ideas también de cómo hacer para que las mujeres y los hombres compartan el poder, y ojalá me puedan mandar también ideas y me puedan compartir cómo están haciendo ahora en Chile, porque me interesa muchísimo para poder inspirarme de lo que está pasando, de lo que están haciendo ahora en Chile, de revolucionario para la igualdad entre mujer y hombres, para que podamos lo implementar también acá en Francia. Muchas gracias. Bueno, le mandamos un abrazo bien grande a Cecil, y muchas gracias por esta presentación que nos envió. Y a continuación le presentamos a nuestra cuarta y última invitada a exponer, que también es ella es del ámbito nacional, es abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, diplomada en Derecho de Familia y Derecho Electoral, magíster en Derecho de Familia, magíster en Derecho de la Pontificia Católica de Chile, doctora también en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y doctora de Estado, Derecho y Gobernanza Global con la Universidad de Salamanca, España. Además cuenta con pasantías en distintas partes en diversas universidades de Europa, y en la actualidad se desempeña como académica de la Universidad Diego Portales y es la coordinadora del equipo de Género y Feminismos de la candidata Paula Narváez. Así que dejo con ustedes a doña Leslie Sánchez. Leslie, bienvenida. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todas quienes están hoy día en este panel por la invitación, a Flaxo por hacer esta línea de incidencia en igualdad de derechos de hombres y de mujeres, porque tiene una significación tremendamente importante. A mí me gusta mucho mi área, que es el derecho constitucional, así que voy a hablar desde ahí, pero de la historia constitucional, porque la mayoría de las veces partimos hablando de la paridad y de esta convención constitucional paritaria como una realidad que logramos,
que se luchó bastante, digamos, en todas las esferas públicas y privadas para que pudiéramos llegar a tenerla, pero ¿por qué se transforma en algo tan icónico y tan particular a nivel mundial? En principio, debemos recordar que Chile, en sus más de 200 años de república, posee 3 grandes textos constitucionales, el de 1833, 1925 y el vigente 1980. Y esos 3 textos constitucionales han sido redactados básicamente por hombres. El del año 33 fue redactado por 36 hombres, el del año 25 por 12 hombres y el del año 80 por 9 hombres. Y obviamente hombres con características bastante específicas, ¿cierto? Hombres blancos, de la élite económica, intelectual y política del país. En consecuencia, el constitucionalismo chileno es un constitucionalismo masculinizado, que se ha escrito y se ha forjado desde la mirada masculina y patriarcal. ¿Y por qué importa ese dato? Porque el derecho, cualquiera sea la norma jurídica, y en particular la Constitución política, que es la norma fundamental, ¿cierto? La primaria, la más importante, es un modelador de conductas. El derecho es un modelador de conducta, o a lo menos establece o fija cuál es la conducta esperada, cuál es la conducta que nosotros como sociedad consideramos lícita o ilícita, legítima o no legítima, ¿cierto? Y cuando tú redactas esas normas jurídicas solo y simplemente desde la perspectiva de los hombres, el derecho y la ordenación del Estado en todos sus poderes y en todas sus expresiones es masculinizada. Por eso es que nuestros textos constitucionales nos han omitido constantemente. Es por eso, como decía Daniela en su introducción, que el año 99 recién en nuestra constitución política vigente, la constitución de la dictadura, recién apareció la palabra hombres y mujeres, o las personas. La palabra habitual, la redacción lingüística de nuestro texto constitucional era hablar de hombres. Los hombres nacen libres, igual en dignidad y derecho, los hombres tienen derechos, los hombres tienen libertades. Y nosotras estábamos invisibilizadas. En consecuencia, esta línea de incidencia de Flaxo, ¿cierto? Y otras instituciones tiene una labor gigantesca porque tenemos que arropar, proteger, cuidar y apoyar esta convención constitucional paritaria, porque es inédita y porque probablemente los convencionales y las convencionales, ¿cierto?, no tienen ningún precedente que mirar para ver cómo redactar una constitución que tenga perspectiva de género. No lo tienen, y no lo tienen en Chile y probablemente no lo van a tener tampoco en nuestros pares. Hay países que hicieron esfuerzos por establecer cierta perspectiva de género, algunos derechos, pero no la construcción de la norma jurídica en sí misma. Entonces, todo lo que se haga desde Flaxo y desde esta línea de incidencia, sin lugar a dudas es un aporte, ¿sí?, para poder, ¿cierto?, construir verdaderamente esta constitución con perspectiva de género. Dicho eso, la segunda, digamos, parte de mi presentación va a estar basada en cómo hacerlo, o cuáles son las propuestas específicas desde el mundo del derecho constitucional que podrían servir, ¿cierto?, para realmente leer esta Constitución en un año más, ¿cierto?, y sentir que estamos las mujeres, y que nos respetan y que nos protegen nuestros derechos y nuestras libertades. Y aquí viene una dificultad súper compleja, porque escuchaba a las panelistas precedentes a mí y sentí que era una gama tan amplia de materias, temas, principios, derechos que regulan. Y la pregunta siempre con los textos constitucionales, ¿qué tenemos que regular y qué no tenemos que regular en una constitución? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y el contrato social o código político, jurídico, como es la constitución, puede contemplar todo, si ese es el punto. Pero hasta dónde también esa regulación o excesiva regulación de todo se va luego a materializar. Y no vamos a terminar finalmente con unas sobreexpectativas de un proceso que genere mayor frustración social y política. Es tremendamente importante hablar también desde el realismo político y jurídico. Y es por eso que a mí en lo personal, la lista, o como decimos nosotros, la lista de supermercado, pero este listado de derechos no me convence. Y no me convence, y creo que no debiera ser nuestra Constitución esforzarnos, digamos, por ganar cada derecho, cada cosa específica que nos ha generado un conflicto como mujeres.
¿Por qué? Porque la sociedad siempre evoluciona en el tiempo y las constituciones tienen que tender a ser permanentes e interpretables. Cuando tú pones un listado taxativo de cosas, si la sociedad o las mujeres vamos en otra dirección, eso se vuelve una camisa de fuerza. Y finalmente nos termina perjudicando y no favoreciendo. Entonces, ¿dónde creo yo que está el punto de equilibrio? Las constituciones minimalistas de principio me parecen mucho más adecuadas, que no es la tendencia latinoamericana. La tendencia latinoamericana ha sido hacer grandes constituciones y grandes catálogos de derechos. A mí me parece que debiéramos nosotras bregar porque quedaran establecidos principios esenciales. Principios esenciales. El derecho a vivir, ¿cierto?, en un medio libre de violencia de género. El principio de reconocer a las mujeres como sujetas de derecho con todas las autonomías que ello impliquen, punto. Porque si nosotros, insisto, empezamos a detallar una a una, nos va a faltar, siempre nos va a faltar algo, siempre. Y además porque la Constitución es una norma jurídica marco. Lo relevante es cómo luego esa Constitución se va a materializar en las normas jurídicas de rango inferior. ¿Cómo vamos a adecuar esta democracia paritaria a el Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo? Porque nos basta solo con que nos declaremos un Estado, por ejemplo, democrático, participativo y paritario. ¿Cómo tú materializas esa paridad? ¿Cómo la declaras luego en la ley orgánica del Congreso, la ley orgánica del Ministerio X o en el sistema judicial vigente? Entonces, ¿dónde viene la segunda gran clave? Pues, compañeras, amigas, el Congreso Nacional que hay que elegir a fin de año. Porque ese Congreso Nacional va a tener que implementar esta Constitución, probablemente de ser aprobada en el plebiscito de salida. Y va a tener que generar todas las condiciones para que ella se cumpla. Y por otra parte, como bien decía también nuestra amiga, ¿cierto?, que habló antes que yo desde Francia, necesitamos compromisos políticos claros. Porque si no, también la Constitución va a ser letra muerta y la ley va a ser letra muerta. Es por eso que es importante incidir en todas las esferas como mujeres políticas activas, partidos políticos, organizaciones sociales, gremiales, porque y aquí quizás peco de un sesgo, pero voy a seguir creyendo durante un largo tiempo más, creo yo, que quien representa mejor a una mujer es otra mujer. Y si nosotras no estamos en los espacios de toma de decisiones, como les digo, todas estas normas van a pasar a ser una linda experiencia que quedó plasmada en un texto maravilloso, y nada más. Es por eso que el desafío es mucho más de largo plazo. Por cierto que la prioridad, como lo ha planteado Flaxo en su presentación, es acompañar a los convencionales y las convencionales para poder redactarla y que por lo menos quede allí, pero nos queda un largo camino por recorrer. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Leslie, y te agradecemos mucho que también, o sea, que hayas participado en este lanzamiento y nos hayas dado toda esta serie de elementos que, bueno, nos van a servir para la reflexión y para el trabajo que realicemos en conjunto. A continuación los dejo con Lucía Miranda Leigde, que, bueno, ella les va a explicar ahora, les va a explicar su rol en el equipo y también en qué consiste como tal el proyecto durante estos 6 meses. Lucía. Gracias, Daniela. En verdad estoy muy emocionada de poder formar parte de este equipo. Cuando comenzamos a conversar con Daniela sobre, bueno, Flaxo nos ofrece esta instancia a partir de un financiamiento otorgado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Y bueno, empezamos a decir, ¿cómo podemos de alguna manera aportar un granito a un proceso que de todas maneras está en manos de la Asamblea Constituyente, está en manos de quienes desde la Asamblea Constituyente interpelen a la ciudadanía? Sabemos que han habido debates sobre cómo tiene que ser la lógica de participación a la hora de avanzar y desarrollar e introducir ítems en este proceso constituyente. Hay una intención de ir a regiones, algo
me parece fantástico. Este proceso constituyente desde ningún punto de vista tiene que perder ese contacto, ese timing con una ciudadanía que esperó tanto tiempo poder rehacer este pacto social, y ahora como estas excelentes ponentes que precedieron, que están siendo parte de este lanzamiento y que me tienen también súper halagada, puras crack, mujeres que leo, que quiero, que sigo, nos invitan a tener en cuenta los desafíos que implican revisar en este proceso de ir a un nuevo contrato social, revisar ese contrato sexual que, como dijimos, como muy bien dijeron ellas, las constituciones tienen la tradición de ser escrita por hombres, de la élite, y nos confinan al espacio privado, nos dejan fuera del poder con todo lo que esto significa, y el poder termina siendo el corazón del patriarcado. Entonces, lo que pensábamos, respetando este proceso, que es un proceso de debate social a nivel de la Asamblea Constituyente, que irá interpelando a la ciudadanía, ¿cómo podíamos poner al alcance desde la experiencia que Daniela también supo convocar, buscó expertas de distintas áreas, dijo cada una tiene que aportar en una línea? Bueno, en este sentido mi tarea tiene que ver con la metodología, una metodología que lo que busca es captar un timing, es decir, cuáles están siendo las nociones a nivel de convencionales respecto de este contrato sexual, respecto de la noción de la mujer sujeto de derecho, las mujeres como sujeto de derecho, y tomando también el ejemplo que ya desde muchas colegas previamente han desarrollado, como son estos indicadores desde las autonomías de la CEPAL, ¿no? Entonces, este timing queríamos evaluarlo a partir de una encuesta de entrada que se hiciera llegar a la mayor cantidad posible de convencionales, para ver cómo estaban teniendo en cuenta esas nociones respecto de contrato sexual, sujeto de derechos. Ahí después Natalia y Verónica, desde su experiencia, darán su punto de vista respecto de, bueno, cómo puede ser incluido, y a partir de ahí generar una serie de charlas. Sabemos que en el proceso constituyente se deben respetar todos los acuerdos internacionales previamente firmados y ratificados por Chile, hacer un seguimiento de cuál ha sido la evolución en materia legislativa respecto del reconocimiento de la autonomía de la mujer y en materia de equidad de género, y también ver cómo ha sido tratado en otras constituciones del mundo. Ahí vimos una serie de ejemplos, tanto Alejandra como Anne-Cécile nos dieron esta visión internacional, los ejemplos de aquellos casos en los que pensaron que reconociendo una igualdad en papel podía ser suficiente, pero después nos damos cuenta que el patriarcado siempre logra su manera de dar vuelta a la tortilla y quedar por encima, ¿no? Esa lógica de dominación que también se le da a la lógica patriarcal. Y después, de forma posterior, desarrollar charlas, poner al alcance de los y las convencionales de una forma transversal, porque sabemos que había una interpelación a el contemplar este nuevo contrato sexual de una manera interseccional. Las mujeres no somos un solo tipo de personas, estamos cruzadas por una multiplicidad de variables que en algunos casos hacen que el grado de explotación y exclusión sea aún más mayor, aún más fuerte, y por tanto tenemos que poder dialogar de una forma empática, de una forma sorora, y también incorporar a nuestros pares hombres, porque de todas maneras, si queremos que este proceso, este nuevo contrato sexual se modifique, tiene que ocurrir una revisión en todos los niveles y en todos los sentidos. Entonces, pensamos en hacer también actividades, seminarios, elaboración de informes. Estamos a disposición, de todas maneras, de los convencionales y las convencionales, para finalmente avanzar lo más posible en cuál sería el fraseo, en qué espacios, esto un poco que decía Leslie, ¿no? El desafío es el hasta dónde y también el desde dónde, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos
máximos que tenemos que poder estar contemplando, pero ¿cuáles son esos máximos que no tienen que terminar convirtiéndose en una camisa de fuerza, que no permitan quizás una evolución de la sociedad mucho más progresista? Yo soy tengo mucha esperanza en este proceso que se ha dado en Chile, y creo que la sociedad chilena, estuve desde un primer momento en los primeros cabildos que se llevaron a cabo en el 2019, y yo en un momento dije, la ciudadanía tiene clarísimo qué es lo que necesita y lo que quiere. Las mujeres tenemos clarísimo qué es lo que necesitamos sobre todo es que se nos reconozca, se nos dé un lugar, y ese desde dónde es clave, y también que que el marco legal jurídico, como decía también Leslie, que es este marcado de camino, nos permita seguir el camino que deseamos. Así que esta es un poco la propuesta. Tenemos un grupo maravilloso coordinado por Daniela. Espero que podamos aportar en la mayor medida posible. Estamos a disposición, como decíamos, y bueno, creo que ya no queda mucho más que decir que seguir trabajando y aportando luego de este proceso de apertura, de inicio. Bien, siguiendo a Lu con la presentación metodológica que dio del proyecto, y aceptando esta invitación que corresponde a todo un desafío muy interesante en este proceso que Chile está viviendo, creo que con muchas ganas post-estallido social. Necesitábamos un cambio fuerte, y ese cambio fuerte significa, de hecho, cambiar nuestra constitución, una constitución además redactada en plena dictadura. Por lo tanto, hoy estamos a exporta de una constitución bajo una situación democrática. Y en ese sentido, el proyecto, la invitación de este proyecto de incidencia de Flaxo Chile, voy a estar a cargo del asesoramiento en materia de mujeres y equidad de género, y también en poder desarrollar una capacitación a las propias comisiones de las y los constituyentes en materia de autonomía de las mujeres. Para este proyecto hay un desafío muy importante y trascendental, y yo quisiera remarcar en 3 puntos en este lanzamiento. Primero, señalar que este proyecto va a buscar ser partícipe de un proceso constituyente que está siendo partícipe toda nuestra sociedad. Y a partir de ello, es decir, a partir de la propia participación de las y los constituyentes en un proceso que sea colaborativo, en un proceso que sea colectivo, de construcción, de capacitación, de formación y principalmente de diálogo, poder incidir en el debate, en la discusión que se va a tener en la convención, para que las autonomías de género y las interrelaciones en esas autonomías sean el paraguas, sean en el foque desde el cual poder pensar, definir, debatir los derechos humanos de las mujeres y los derechos políticos de las mujeres. Otro punto también clave va a ser comprender que si bien hoy día tenemos una paridad, gracias a la ley 21.216, tenemos un órgano constituyente paritario con un sistema de paridad de entrada y de salida, la paridad no basta. Es cierto que efectivamente la paridad nos permite avanzar en una democracia que tenga un carácter más participativo, más representativo, y eso además constituye un avance en nuestras propias reglas electorales en Chile. Sin embargo, y nos posiciona también para ser el primer país que va a redactar una constitución bajo un órgano paritario. Por lo tanto, grandes expectativas. Pero aquí hay un punto 3 importante que no se puede olvidar en este proceso de discusión y debate, que debe ser siempre colectivo y colaborativo y formativo también. Es que el patriarcado ha situado a partir de estos discursos de poder hegemónico, que ha construido un contrato sexual, social, desde una división dicotómica entre lo público y lo privado, nos está advirtiendo constantemente que el tener una normativa y que el tener un sistema paritario no basta por sí mismo. Necesitamos, por lo tanto, no olvidar que el proceso de la redacción, de la escritura de una constitución debe velar por el ejercicio de los derechos humanos, por el ejercicio de las libertades, y eso significa redactar una constitución
que vele por una igualdad de hecho, pero también por una igualdad de facto. Es decir, que apuntemos a una igualdad sustantiva. Y en eso este proyecto busca incidir. No olvidar en ese debate que estos puntos tienen que ser el marco, el enfoque global desde el cual se piensa todo debate y toda definición de cómo se va a redactar la Constitución. Muchas gracias. Continúo con la presentación del equipo. Primero, agradeciendo la invitación de Flaxo y particularmente de Daniela a participar de este proyecto. A mí me parece que reflexionando sobre lo que escuchábamos en las presentaciones anteriores, que algo que es clave aquí es cómo el feminismo o la teoría crítica feminista, en tanto teoría crítica, pero también en tanto movimiento social, nos permite irracionalizar lo que vemos, lo que hacemos, las formas en que nos relacionamos, y desde ese prisma nos permite acuñar nuevos conceptos, nuevas categorías, para hacer visible cosas que de otro modo no serían relevantes, no serían pertinentes ni significativas. Y allí aparecen conceptos que, en ese marco interpretativo, aparecen conceptos como los que hemos estado conversando. Aparecen conceptos, no sé, la feminización de la pobreza, el acoso sexual laboral, los cuidados, nos permitió hablar de femicidio, de violencia política contra las mujeres. Y es esta corriente de pensamiento la que lleva décadas, al menos décadas en nuestro continente, remeciendo los cimientos del derecho, remeciendo los derechos, los cimientos del derecho constitucional en particular. Y no por nada, en términos de derechos, digamos, de derecho constitucional, la disputa ha estado en tres ámbitos, ¿no? Y que son los ámbitos que específicamente se han ido relevando en esta hora que llevamos de conversación. La participación política de las mujeres y de poblaciones históricamente excluidas o sojuzgadas, que ponen en entredicho la división entre lo público y lo privado, ¿no? Como mencionaba Verónica. De allí la necesidad, por supuesto, de consagrar derechos de participación política paritaria para las mujeres. Otro ámbito relevante, los derechos sexuales y reproductivos y las relaciones de cuidado, desde nociones de justicia reproductiva, desde el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y esos son aportes que desde el derecho se ha buscado hacer desde el paraguas de la teoría crítica feminista. Y un tercer ámbito también quizás importante de destacar, el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia, vinculado a la noción de discriminación, y por supuesto no solo la prohibición de violencia doméstica o llamada intrafamiliar, sino también reconociendo todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Entonces pensar en lógica de derechos, desde el derecho constitucional, por supuesto que es importante, pero yo tiendo a pensar que la historia constitucional chilena y comparada nos ha mostrado que esto no es suficiente para el reconocimiento de las mujeres como sujeto político. Una constitución feminista debe incorporar una perspectiva feminista y de género no solo en el catálogo de derechos, que es algo que con mayor o menor éxito en general las constituciones, al menos en nuestro continente, han ido considerando y en ese sentido han ido avanzando. Pero creo que debemos pensar, y ahí está precisamente el desafío, en las condiciones procedimentales del debate, como en las cuestiones sustantivas que emanen de él. Y allí es donde este proyecto de la iniciativa que tiene Flaxo puede jugar un rol fundamental. Y por eso también creo que mi alegría personal de participar en esto. Creo que, y eso es algo que este proyecto puede encarnar muy bien y puede promover muy bien,
que es la idea que tenemos de que la mirada crítica y transformadora de la teoría feminista no puede ni siquiera pensarse, no puede incorporarse de forma aislada, ni exclusivamente en debates que uno pudiera llamar comúnmente asociados a esta perspectiva de análisis, digamos, comúnmente o tradicionalmente asociados al feminismo, sino que debe permear las discusiones, las temáticas, todas las discusiones y temáticas que abordará el órgano constituyente. Entonces, en términos de contenido constitucional, diría que esta perspectiva que Flaxo propone debe incidir en la parte dogmática, claro, en la parte de los derechos fundamentales y su legitimación activa, pero también en la parte orgánica, que es la distribución del poder propiamente que hace la Constitución. Y allí es donde este proyecto, y vuelvo a insistir, y creo que eso lo compartimos todas quienes estamos acá, allí es donde este proyecto que busca examinar la agenda sustantiva feminista y de género presenta una posibilidad de discutir en distintos niveles de justicia, y con esto retomo lo que comentaba Javiera antes, basándose en Nancy Fraser, como discutirla en ámbitos de redistribución, de reconocimiento, pero también de representación. Y creo que ese es el marco que está dando de este proyecto, que es esencial, y es precisamente desde esa vereda o desde ese espacio también que brinda Flaxo, es de donde espero aportar desde la perspectiva del derecho, y en particular del derecho constitucional, y confío que de forma conjunta podemos construir y ser un aporte a este proceso que sabemos nos tiene muy contentas, muy emocionadas, pero también muy conscientes de lo desafiante que es. Lo puso Javiera en términos de las preocupaciones que genera el proceso y los miedos que puede generar el proceso, que yo comparto, pero confío que trabajando conjuntamente todas quienes estamos aquí, todas quienes se quieran sumar también en los debates, en las charlas, vamos a ser capaces de construir. Buenas noches, estoy demasiado agradecida a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Yo me llamo Nicole Ríos, estoy terminando mi pregrado y esta es mi práctica. La verdad estoy sumamente contenta de participar en este proceso histórico que implica la redacción de una constitución, y además del tremendo equipo con el que estoy trabajando actualmente, lleno de mujeres con una tremenda trayectoria. Así que muchísimas gracias, muy contenta de participar y de pasar y experimentar este proceso que estoy viviendo desde las calles, desde mi experiencia como feminista dentro de lo estudiantil, a sentarme al lado de todas estas académicas y tremendas mujeres que hoy estamos aceptando este desafío. Hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Fernanda González, soy estudiante de Ciencia Política y al igual que Nicole estoy realizando mi práctica en el presente proyecto. También estoy muy agradecida de poder participar de un proyecto que tenga real incidencia y que a la vez sea parte de un proceso histórico. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, ahora me presento al último, después de la introducción un poco fallida que tuvimos, pero bueno, aquí estamos. Y les cuento, mi nombre es Daniela Andrade Zubia, soy doctoranda en estudios de género de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tengo también otros estudios en género, específicamente más que nada en feminismo. Soy feminista de las calles. He trabajado en los distintos ámbitos públicos, del ámbito público del Estado. He estado de coordinadora de los primeros ejes de género dentro de la institucionalidad. He estado desde la calle, he estado desde escribiendo informes sombra, bueno, en Chile, también en el extranjero, en todas partes. Actualmente también trabajo en el Senado, soy asesora legislativa en materia de mujeres y equidad de género. Y para mí es
muy lindo poder estar aquí, poder trabajar en este proyecto. Tenemos una equipa increíble y esperamos poder desarrollar este proyecto, invitarles durante estos 6 meses. Vamos a desarrollar charlas, capacitaciones, tenemos acá la página donde pueden participar activamente. Vamos a estar, o sea que gracias flaxolab.cl. Y de ahí nos pueden dejar sus opiniones, vamos a dejar todo a través del canal de YouTube de Flaxo y les invitamos a participar y también a ser parte de este proyecto que justamente es por ustedes, por nosotras y estamos trabajando para usted. Así que bueno, esperamos verla en la próxima ocasión. Muy luego les estaremos avisando y les agradezco profundamente haber estado con todos y todas ustedes. Muchas gracias, nos vemos. Buenas noches.